Bueno, eh, hoy, lunes 2 de agosto, seguimos trabajando o estamos en la unidad número 3, pero con un tema nuevo, que en este caso es el tema 8 y es el segundo tema de esta unidad número 3. ¿Sí? Tema 8 titulado El amor, lo más importante del mensaje cristiano. El amor como el eje central del proyecto de vida de Jesús. Sí, el amor no lo vamos a ver como ese sentimiento que nace, que brota, ¿sí? Del, ¿Cómo es? De una persona hacia otra. Sabemos que eso es un concepto de amor. Vamos a ver el amor como virtud, ¿sí? Como virtud del cristiano, como ese mandamiento nuevo del que Jesús nos habla, ¿sí? En alguna de sus intervenciones que todos sabemos. Sabemos que Jesús siempre fue una persona eh, sabia. Por ahí hay un micrófono, por favor. Les agradezco. Eso, muy bien. Una persona que siempre eh, mantuvo aprecio por los demás sin importar su origen, su raza, su color. ¿Por qué? Porque es que esa era una de sus vocaciones, ¿sí? La caridad. Sabemos que Jesús siempre se rodeó de personas eh, excluidas, ¿sí? De esa sociedad de ese tiempo. De aquí podemos decir varias cosas, ¿sí? Porque esto es tan, como les dijera, eh, tan denso que una cosa nos lleva a la otra. Jesús se ha estudiado o lo han estudiado de dos maneras. Un Jesús divino, como ese personaje bíblico que vino a este mundo a traernos la paz, que era el Mesías, que resucitó enfermos, perdón, que resucitó muertos, que curó enfermos, en fin, que tenía poder, ¿sí? Poder sobre la naturaleza y que al fin y al cabo él resucitó. Ese es el Jesús divino. Como muchos hablan de que Jesús, del Jesús histórico, o sea, el Jesús común y corriente, que fue una persona que nació de padre, de padre y madre, ¿sí? Y que no tenía cuestiones divinas, sobrenaturales, si se pueden decir. Y que fue una persona que promovió un nuevo mensaje y que a partir de esas enseñanzas y de ese nuevo mensaje, él fundó un movimiento. Para muchos teóricos y estudiosos dicen de que que Jesús era un político, ¿sí? Porque él siempre mantuvo el mensaje de qué, de la igualdad social, de la justicia social, de criticar todo eso que en su región existía. Sabemos que esa región estaba dominada por los romanos y ¿cómo es? Él siempre eh, habló de esas injusticias. Entonces, ahí tenemos dos Jesús. No es que hayan existido dos Jesús, pero de esa forma es que se ha estudiado a Jesús. El Jesús que curaba enfermos y el Jesús histórico. ¿Sí? El Jesús como una persona común y corriente y que a partir de esas experiencias y enseñanzas nació el cristianismo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? A ese mensaje de Jesús de amor, ¿sí? De caridad, de esa fraternidad que debemos de tener unos con otros, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a mirar, como dice allí, comprender la virtud del amor, ¿sí? El amor no como ese sentimiento, como les decía anteriormente, sino como esa virtud que tenemos todos los cristianos
y todas las personas en común, ¿sí? No necesariamente hay que ser cristiano para tener amor, para ser fraterno o imponer esa caridad, sino simplemente tener voluntad, ¿sí? Tener voluntad y tener motivos para tú hacer ciertas cosas, ¿sí? El amor es eso que te impulsa a ti, ¿sí? Que te da ese ánimo, ese motivo por hacer determinadas acciones, ¿sí? Entonces vamos a mirar esa parte de cómo ese amor se convirtió en el eje central del proyecto de vida de Jesús, ¿sí? Dice, el amor es el eje central en la vida y en la obra de Jesús. Todo lo que hizo y dijo está inspirado y tiene sentido en el amor de Dios, en la persona de Jesús. Dios vino a vivir como ser humano y experimentó en carne propia las dificultades humanas. ¿Sí? Vino a encarnar el amor de Dios en un proyecto universal, especialmente dirigido a los más necesitados material y espiritualmente. Esa introducción hay que tomar varias cosas, ¿sí? La primera, ¿cuál sería? El amor, eje central en la vida y obra de Jesús. Tengamos eso claro, ¿sí? El amor entonces es el eje es el eje central en la vida y obra de Jesús. Eso como primer punto de partida, ¿sí? El segundo punto, ¿cuál sería? Que todo lo que hizo fue inspirado y tiene sentido en el amor de Dios, ¿sí? O sea, también el amor de Dios está presente en cada momento de su vida, de su mensaje está presente el amor de Dios, ¿sí? ¿Cuál sería el tercer momento? Que es un proyecto universal. El amor de Dios es un proyecto universal. Ese sería como el tercer punto de partida. ¿Sí? Y bueno, podemos decir allí, también agregar como un cuarto punto, eh, que ese amor fue dirigido a todos los necesitados, ¿sí? Material y espiritualmente, ¿sí? Entonces, podemos decir de que ese amor estuvo en la vida de Jesús, es el reflejo del amor de Dios y que hace parte de un proyecto universal. Proyecto universal me refiero a que Jesús, eso fue general, ¿sí? Jesús no solamente se especificó o se enfocó en en un solo grupo de personas, sino que él quiso que ese proyecto fuera universal, se llevara a todas partes. Por eso se escogió a los apóstoles para que ellos también llevaran ese mensaje. Y por último, de que ese mensaje está especialmente, ojo, especialmente a esos necesitados material y espiritualmente. Por eso vemos que Jesús se rodeó siempre de personas necesitadas, de aquellos que estaban marginados, de aquellos que eran rechazados por la sociedad en ese entonces. Entonces, si ya tenemos claro eh, cómo vamos a mirar el amor, el tema este del amor, entonces podemos ya ir avanzar poco a poco. Miramos allí algunos puntos para tener en cuenta sobre el amor, el camino hacia el amor, cómo llegamos a ese amor, ¿sí? El amor que debemos de tener hacia mí, hacia nosotros mismos, también vamos a mirar algunas cositas. El amor por los demás, que también es un punto importante, ¿sí? Vamos a tocar ese tema sobre cómo debo yo amarme hacia mí mismo, cómo debo yo reconocerme como persona, cómo debo yo valorarme,
¿sí? Como persona, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos habla sobre cómo llegamos hacia ese amor, hacia nosotros mismos. El amor a sí mismo es el aprecio que uno se tiene. Este amor impulsa a conseguir aquellos bienes que ayudan a la propia realización como persona y como hijo de Dios, ¿sí? Entonces miren estas palabras claves: conocerse, aceptarse y valorarse. Uno mismo es el punto de partida del amor a Dios y a los demás, ¿sí? Ojo con eso. Nosotros tenemos que conocernos, aceptarnos y valorarnos tal como somos, ¿sí? Son tres palabras claves que ustedes de pronto, bueno, alguno se la ha puesto en práctica. Por ejemplo, se ha conocido, pues muy poco nos conocemos. Por ejemplo, eh, a veces no logramos conocernos totalmente, ¿sí? A veces no logramos conocernos totalmente, pero creo que de alguna manera, eh, con ese ejercicio del autoconocimiento que ustedes más adelante van a tener por allá en grado décimo, que eso lo vamos a ver en grado décimo. Bueno, digo yo porque ojalá esté yo por allá todavía, ¿sí? Entonces, ese amor, ¿sí? Hacia los demás también es fundamental, pero antes de eso tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Porque si tú no te conoces, entonces, ¿qué sentido le vas a encontrar, digamos, a la vida? ¿Sí? Prof, ¿Qué sentido? prof, Sí, este, adelante. es una sugerencia. Respecto con lo que usted está diciendo, hay una frase que dice que ámate a ti mismo para después amar a otra persona. Ujú. Exactamente, así hay una frase que muy bien eh, la hemos escuchado, ¿sí? La hemos escuchado constantemente, y creo que eso es una frase que nos ha quedado a todos, ¿sí? Que nos ha quedado a todos nosotros, y es muy sabia, porque sí, en verdad nos está invitando eh, a eso, a que nosotros eh, nos lleve ese punto, ¿sí? Para poder así llegar a ese camino del amor, porque es un camino, ¿sí? Es un camino al cual nosotros nos dirigimos. Entonces, el amor hacia a sí mismo conlleva tres palabras, como ya les había dicho: perdón, conectarse, no, conocerse, ¿sí? Aceptarse, ¿sí? Y valorarse, ¿sí? Eso como primera instancia, ¿sí? Entonces, el camino del amor, todos nosotros tenemos la capacidad, ¿sí? Tenemos esa capacidad de qué? De amar, ¿sí? Todos por naturaleza tenemos la capacidad de amar, ¿sí? Desde el primer momento que nosotros nacemos, ¿sí? Eh, pegamos ese llanto apenas nos sacan del vientre de nuestra madre. Allí, no, es que ni desde ese momento, perdón, desde el momento en que el ser humano está engendrado allí en el vientre de la madre, ya ahí hay una conexión de amor. Entonces, miren lo importante que es, eh, aparece ese concepto de amor, ¿sí? Desde que está en el vientre, crean esos vínculos, porque ya sabes que ese es su hijo y que esa es su madre, ¿sí? Y eso no solamente se ve aquí, sino también
en otro reino, en el reino animal, vemos esos vínculos, ¿sí? Pero eso como ya el amor como sentimiento, pero estamos hablando como virtud. Entonces, el amor hacia nosotros mismos es la capacidad de nosotros conocernos, aceptarnos y valorarnos como personas. Es el punto de partida, ¿sí? Si tú no te conoces, pues no te vas a aceptar como eres, ni tampoco te vas a valorar. Como les digo, conocerse es muy complejo porque a veces hacemos algo por encima, creemos que lo que yo hago y lo que me ven los demás a mí, creemos que eso es, soy yo, pero profundamente no nos vamos a conocer. Es una respuesta o es algo que dice un filósofo que la respuesta para ser de más difícil del ser humano es responder quién soy, ¿sí? ¿Quién soy yo realmente? Es una de las respuestas un poco más complejas según este filósofo, ¿sí? Creo que es Tales de Mileto, creo, si no me equivoco, que él constantemente ha hablado sobre el autoconocimiento del ser humano. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos claro el conocerse, el aceptarse y valorarse, pues allí vamos a ir avanzando en búsqueda de ese proyecto de vida. ¿Listo? Pues vamos a revisar también eh, eh, qué es el amor cristiano. Pues ya ahorita más adelante vamos a tratar de poner allí un concepto, ¿sí? Un concepto pues que se acerque a lo que estamos explicando hoy o en este tema, el amor como virtud, ¿sí? Entonces, el amor por los demás, ¿cómo se llega? Pues, como dice aquí, el amor al prójimo se basa en el amor de Dios, que ama a todos los seres humanos. Jesús une en el mandamiento nuevo el amor a Dios y al prójimo sin exclusiones. Entonces podemos decir, ahí en pocas palabras, que ese es el amor al prójimo, ¿sí? El amor por los demás es, digamos, en otras palabras, el amor al prójimo, ¿sí? Allí, pues, podemos relacionar eso como el amor al prójimo. ¿Qué es el amor cristiano? Bueno, eso lo vamos a debatir más adelante, a mirar en la siguiente diapositiva sobre eso. Jesús enseña el amor claro. Jesús siempre tuvo dedicación, ¿sí? Sobre los demás, ¿sí? Siempre estuvo escuchando a los demás. Jesús puso su obra, pone en obra lo que enseña, ¿sí? Porque el amor de Jesús fue universal, ¿sí? Estos puntos nos van a ser son claves para poder entender eh, cada una eh, de estos puntos, ¿sí? Entonces Jesús pone en obra lo que enseña, claro que sí. Podemos decir de que Jesús, esto fue algo universal, ¿sí? El amor de Jesús fue universal, ¿sí? Para todos, pero como dice ahí, en especial a los marginados, ¿sí? Por decirlo así. Bueno, y por último, pues también para tener en cuenta que la muerte en la cruz fue el ejemplo supremo de amor, ¿sí? Fue, eh, digamos, la obra más importante que Jesús eh, hizo por amor hacia nosotros, ¿sí? Salvarnos de qué? Del pecado y que los que lo habían condenado, aún así Él los perdonaba, ¿sí? Porque no sabía lo que estaban haciendo, en fin, todos estos puntos
van a ser clave para entender el tema. ¿Listo? Entonces, pasamos a la otra diapositiva. Ese pequeño acercamiento, ¿sí? Sobre de qué es el amor. Entonces aquí dice que el amor como valor es el único que considera la esencia del bien y del mal. El amor como valor es la fuerza para impulsarnos hacia cualquier cosa de bien. El amor es intangible que induce fuerza, paz, tranquilidad, alegría y por ende un bienestar en el ser humano, ¿sí? Entonces podemos decir de que el amor es la fuerza para cualquier cosa de bien, ¿sí? Entonces el amor, podemos poner aquí, que es una fuerza, ¿sí? Que nos impulsa, ¿sí? Fuerza impulsa para obtener algo, por decirlo así, ¿sí? Fuerza impulsa para conseguir nuestras metas, podemos decir, o nuestros sueños, nuestros deseos, ¿sí? Podemos allí, pues, concluir como lo que sería ese amor. Entonces, ahí vemos cómo vamos definiendo ese concepto de amor. Entonces, vamos a partir de ese concepto, vamos a tenerlo en cuenta para poder debatir lo siguiente, ¿sí? Entonces, no estamos viendo, como pueden ver ahí, o no estamos teniendo en cuenta el amor como sentimiento, porque si nosotros buscamos la definición de amor, ¿sí? Nos van a aparecer varias y por lo general siempre se habla como esos vínculos, como esa, sí, entre familia, en fin. Pero entonces aquí estamos viendo el amor como esa fuerza que nos impulsa para, para conseguir cualquier cosa, ¿sí? Como dice ahí, induce fuerza, paz y tranquilidad, porque a nosotros, al demostrar ese amor, eh, estamos sintiendo una paz interior porque sé que las cosas las estoy haciendo bien, me siento tranquilo, siento alegría, ¿sí? Y siempre va a ser un bienestar para el ser humano, ¿sí? Porque el amor es el mandamiento más importante. Nos hacemos esa pregunta. Por ejemplo, aquí decía, o aquí se dice de que el amor es el eje central del proyecto de Jesús. Jesús dio ejemplo de lo que significa vivir en el amor, ¿sí? ¿Qué es lo que significa vivir en el amor? Pues amó al Padre Celestial, ¿sí? Jesús, eh, a través de eso, de esto que le estoy leyendo, él comprobó ese amor, ¿sí? Amó a su Padre cumpliendo su voluntad y realizando la misión que le encargó, ¿sí? Y he cumplido los mandamientos del Padre y me mantengo en su amor, ¿sí? Digamos que eso es un punto para tener en cuenta. Amo a los suyos. Claro, Jesús también amó a los suyos, ¿sí? A los que estaban alrededor de ellos, con un amor tan grande que dio su vida por ellos. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Dice aquí Juan 13, versículo 1, ¿sí? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, ¿sí? Digamos que, pues aquí se habla de extremo que ese extremo lo llevó hasta dar la vida por nosotros, ¿sí? Por amor, porque era una fuerza, como dice ahí, que lo animaba a él, ¿sí? Para poder
hacer lo que su padre le había encomendado, ¿sí? Entonces, ahí vamos teniendo eso en cuenta, ¿sí? Por amor a todos los seres humanos vino a salvarnos o a salvarlos. Por ejemplo, aquí dice, el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida como rescate por la multitud. Marcos 10, versículo 45. El Hijo del Hombre ha venido a dar su vida como rescate por la multitud. Rescatar, ¿sí? Dar la mano a todos esos que estaban allí marginados, necesitados, en fin, todo lo que ya sabemos lo que Jesús vino a hacer. Y más claro no puede estar cuando se evidenció una preferencia por los marginados, los indeseables, lo que más amor necesitaban en este mundo. Por ello, él siempre se rodeó de pecadores, de publicanos, gente sencilla, gente ignorante, porque es cierto, gente ignorante, eh, que era mal vista o que era menos valorada en ese entonces. Por amor anunció que el reino de Dios había llegado para todos y aún para los pobres. ¿Sí? Dijo él, cuéntenle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación. Mateo 11, versículo 5. Entonces miren esto cómo nos está evidenciando y cómo nos muestra que Jesús siempre desde ese momento siempre su mensaje fue universal. ¿Sí? Cuando hablamos de universal sabemos que ya es algo general, ¿sí? Que no fue a una sola población, sino a todo aquel que quería escuchar la palabra, se acercaba a él y eso permitió de que su mensaje llegara a todas partes y especialmente, como dijo aquí, como se dijo allí anteriormente, a todos y especialmente para los pobres, ¿sí? Especialmente el mensaje era para ellos, pero siempre, como les digo, hubo personas de diferentes eh, regiones que quisieron escucharlo y creyeron en él. ¿Sí? Su muerte en la cruz es el ejemplo supremo de amor, como habíamos puesto acá primero arriba, ¿sí? Que ese es el gran ejemplo supremo de amor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese símbolo se convirtió en el punto de partida o dividió la fe en el mundo, ¿sí? Antes que muriera Jesucristo, había otra fe, pues no era una fe tan fuerte, la gente no creía en nada, pues siempre venían de fracaso en fracaso, ¿sí? Porque se les prometía la llegada del Espíritu Santo, se les prometía una cosa, en fin, nunca llegó ese Mesías que ellos esperaban. Pues miren que apareció otro Mesías, alguien con otro discurso diferente, ¿sí? Entonces, eh, dice aquí, como Jesús mismo dijera en la última cena a sus discípulos, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Juan 15, 13. Horas más tarde entregaría su vida pidiendo al Padre perdón para quienes le crucificaban. Definitivamente su propósito último fue dar la vida por los demás. ¿Sí? Fue dar la vida por los demás.
¿Sí? Entonces, ahí decimos, ¿por qué el amor es el mandamiento más importante? Pues de todo lo que hemos visto, lo que hemos dicho, ¿cuáles son esas razones o cuáles son esos motivos para convertir el amor en, el mandamiento más importante? Aquí nos hacen también una, una intervención en el cual dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Entonces les voy a compartir un video que es muy corto, dura como 1 minuto, para que veamos, para que se recree esa frase. ¿Listo? Entonces presten atención y ahí, pues, a escuchar. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Bueno, allí, tal como se dijo allí en esa lectura, pues también se logra escuchar en el video. Pues es un video que recrea ese momento en el cual se le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. Simplemente es amar al Señor, tu Dios, ¿sí? Y el segundo es que debes o amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, ¿sí? Queda allí evidenciado que el amor es lo más importante. Bueno, el amor es lo más importante que hay por encima de muchas cosas y que a partir de ese se van desprendiendo otros más, ¿sí? Entonces, nos queda claro esa parte, pues allí el amor como el gran mandamiento o el mandamiento nuevo, como muchos lo han llamado también, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a pasar el primer mandamiento o el mandamiento nuevo de Jesús. Todos sabemos la importancia que tienen los mandamientos para los judíos. Sabemos que los judíos estaban muy aferrados o eran muy aferrados a la ley, ¿sí? A hacer cumplir la ley tal como estaba escrita.
y la sigue teniendo ahora también para los cristianos. Claro que sí. Por tanto, Jesús sabía que la respuesta a aquella pregunta era todavía más importante. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Amar es el primer verbo que utiliza, ¿sí? Pero Jesús no se queda solo en que amemos a Dios. Asegura que tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. No dice que simplemente amemos, sino que lo hagamos como a nosotros mismos. Es decir, que salgamos de nosotros y seamos capaces de querer al que tenemos al lado, incluidos nuestros enemigos. El resto de mandamientos van debajo. Claro, claro, no puede estar más lo que Jesús en su primer momento propuso y en lo que él quiso que quedara, ¿sí? O lo que quiso que todavía se siguiera esparciendo y se colocara en práctica, ¿sí? Entonces, tenemos que amemos, ¿sí? Como a nosotros mismos, así como incluso a nuestros enemigos. Entonces, uno dice aquí que, bueno, partiendo de estos mensajes o de estos conceptos, bueno, lo que uno logra concluir es que el mundo no, eh, no ha sabido comprender el mandamiento o los mandamientos o la ley de Dios. Por eso vivimos en un mundo de caos, de violencia, ¿sí? En el cual por años, siglos, hemos tenido guerras entre naciones, entre pueblos, ¿sí? Somos hermanos, ¿sí? Hemos tenido guerras entre hermanos porque no hemos sabido escuchar la palabra ni la hemos, o el ser humano no le ha prestado atención, ¿sí? Es vivir en fraternidad, incluso amar al enemigo, ¿sí? Entonces, ¿para qué seguir nosotros, como les digo, seguir matándose entre pueblos? ¿Por qué seguir así? Porque existe ese mandamiento, ¿sí? Ese mandamiento de el amor por los demás, ¿sí? Tratar de no buscar diferencias, ¿sí? Entre hermanos, entre pueblos, no tratar de que sigan existiendo esas diferencias, sino eh, muchas cosas más. Entonces Jesús mismo vino a la tierra siendo Dios para estar con nosotros y contarnos estas cosas. Murió por nosotros, no por los que vivían en aquella época o por sus amigos los apóstoles, sino también por nosotros ahora en la actualidad. Él dio el mayor ejemplo de amor, ¿sí? Por tanto, si queremos, ¿sí? Seguirle, habrá que hacer caso a su ejemplo, ¿sí? A su ejemplo y a ese primer mandamiento, ¿sí? Para cualquier cosa, primero el amor del de verdad, ¿sí? Entonces, ahí nos queda claro de lo que Jesús nos propone, ¿sí? Es que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos dejó, ¿sí? Lo que nos dejó fue eso, que amemos a los demás, ¿sí? Y así vamos a poder nosotros también ser ejemplos para otros. Jesús es ejemplo para nosotros y nosotros cuando hagamos esa, esa digamos, esas acciones, esas obras, también vamos a ser ejemplo para los demás. O sea, esto es una cadena, ¿sí? Jesús nos dejó ese mensaje universal del amor y nosotros como segundo pueblo de Dios, como la generación de ahora, también tenemos que poner en evidencia ese amor, ¿sí?
Por eso el cristiano está llamado a hacer o a tener ese compromiso social, ¿sí? Por eso la invitación también es practicar la caridad, que es una acción del amor, a tener presente la amistad como la vivencia del amor, la amistad, ¿sí? Donde se pueda convivir, donde podamos compartir, socializarnos con los demás, ¿sí? Y así no tener ninguna exclusión con nadie. Entonces allí, pues se pudo, bueno, hemos tratado de evidenciar o de poner allí varios puntos para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, avanzamos aquí en esta parte donde él nos invita a que nos amemos como yo los he amado, ¿sí? A que nos amemos. Cuando nos amamos, nosotros mismos estamos haciendo caso al mandamiento nuevo. La fidelidad del mensaje de Jesús pasa por el ejercicio continuo del amor. Para el cristiano, la práctica de la caridad no es un añadido opcional. La caridad forma parte de lo más profundo de nuestra fe. Por ejemplo, en su primera carta, Juan afirma que el amor constituye la esencia del ser de Dios. Quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces nos queda claro lo que nos está diciendo esta parte, que nos amemos como Dios nos ha amado, ¿sí? ¿Para qué? Para poder conocernos, aceptarnos y valorarnos como personas. Porque si tú no te estimulas a ti mismo, ¿sí? Eh, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Si no eres tú, porque el amor empieza desde uno mismo, ¿sí? Desde uno mismo, viendo los errores, las fortalezas, en fin, todo cuando hacemos ese trabajo del autoconocimiento, ¿sí? Entonces, allí tenemos esa parte. ¿Listo? Hasta el momento, ¿todo claro? Compañeros. Sí, profe. Bueno, muy bien. Eso, muy bien. Un amor que no hace distinciones. Si algo caracteriza al amor cristiano es que no hace distinciones de personas. Jesús amaba con la misma determinación al recaudador de impuestos, al enfermo, al fariseo que lo invitó a su casa, al pecador, ¿sí? Era una universalidad, como ya habíamos mencionado anteriormente, que el mensaje de Jesús fue universal, ¿sí? Las enseñanzas de Jesús fueron universales, ¿sí? No fue que él decidió enfocar ese mensaje o llevarlo a un solo grupo, ¿sí? A un solo grupo o a una sola población, no. Los demás no son bienvenidos aquí, no. Fue algo universal, como dice aquí, era una universalidad que chocaba con la exclusión de las relaciones sociales a aquellos y aquellas que no cumplen la ley de Moisés. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a partir de de esos choques, por ejemplo, en el discurso de Jesús de paz, de amor, de fraternidad, comenzó ese choque con las autoridades romanas y con los doctores de la ley, los llamados fariseos, ¿sí? Y judíos también, porque los judíos estaban apegados a otras cosas, pero Jesús siempre mantuvo ese discurso, ¿sí? El discurso del amor, ¿sí? El discurso de ser
el amigo de todos. Entonces, a partir de eso, Jesús lo que nos está invitando aquí, como podemos leer e interpretar, es que el amor que brote de nosotros sea un amor sin distinciones, ¿sí? Que sea un amor, sincero, ¿sí? Que las cosas que hagamos sean con voluntad, que sean verdaderas, que no esperemos nada a cambio, ¿sí? Porque miren que Jesús invita a nosotros a que practiquemos esa caridad como una acción del amor, ¿sí? De que al momento de tú hacer las cosas o de socializarte, no pongas distinciones, no pongas diferencias. Primero lo que hacemos es buscar las diferencias, porque cuando trabajan en grupo, bueno, yo también fui estudiante, no, que, ay, no, yo no quiero ser con él porque él es bruto. No, porque él no sabe hacer nada, no, porque no tiene buena letra, no, porque entonces siempre tratamos de buscar primero las diferencias, ¿sí? Que hay entre nosotros. Ese no es el paso, eso no es lo que hay que hacer. El paso siempre es que incluir, no excluir, ¿sí? No ser excluyente, sino, bueno, ven, tú eres conmigo, no importa, ven, ahí nos podemos ayudar. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, como siempre en el salón hay un estudiante pesado, indisciplinado, en fin, o que no hace nada. Al fin y al cabo, el pobre muchacho todo lo tocaba así individual, ¿sí? Pero porque siempre cuando nos toca compartir con alguien, eso es lo primero que vemos, sus diferencias, lo que es diferente a mí mismo, entonces allí no estamos haciendo nada. ¿Sí? Entonces la invitación que hace Jesús es a hacer un amor sin distinciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esta parte, ¿sí? Con esta primera parte, bueno, ya esto lo habíamos, o se ha dicho, pero en otras palabras, es tener un amor preferencial por los excluidos. ¿Sí? Jesús ama a todos sin excepción y siempre estuvo al servicio de los más indefensos, ¿sí? Siempre estuvo al servicio de todos aquellos que no, que eran excluidos de esa sociedad entonces. Para finalizar entonces, allí vemos cómo digamos, estos puntos nos ayudan a fortalecer nuestro amor, ¿sí? Amarnos, ¿sí? Como yo los he amado, como dice Jesús, o como dijo, no tener distinciones o no tener preferencias por algo o por alguien, sino que todo lo que hagamos sea con amor, con esa fuerza que nos impulsa a conseguir nuestras metas, ¿sí? A que no tengamos preferencia por los excluidos o siempre pongamos en esto siempre las diferencias entre seres humanos. Por eso es que el mundo, como yo he insistido, está como está, ¿sí? Por simple indiferencias hemos llegado a guerras infinitas, ¿sí? A guerras que a veces no tienen un sentido, ¿sí? Y que uno se pone a ver, pero fue por diferencias, ¿sí? Culturales, políticas, en fin, todo lo que queramos incluir allí en esa parte, ¿sí? Entonces, miren, para antes de terminar, que ya nos quedan 7 minutos, yo les voy a dejar una actividad allí en Classroom, ¿sí? Sabemos que el Classroom es la plataforma que estamos utilizando para enviar y recibir actividades. La actividad número 1 que se vencía el 26 de julio, todavía hay estudiantes que no la han entregado.
Porque haciendo cuentas, 7 y 14 son 21. O sea que quedan más o menos 9 todavía por entregar. ¿Sí? Por entregar. ¿Sí? Así que pues yo no me voy a estar ahí a, ¿cómo es? Estar ahí diciendo fulanito me debe, no. Entonces, por favor, compañeros, envíen porque ya estamos en agosto y después vamos a estar apurados. La actividad número 2 consiste en leer la página 71 del libro, ¿sí? ¿Cómo es? La página 71, los que tienen el libro de religión, se van a la página 71, una bonita reflexión que nos invita a hacer esa lectura, ¿sí? Las preguntas. No, perdón. Resolver las preguntas en base a la lectura. Son 4 preguntas. Ya les muestro ahí el documento. El documento. Página 71. Yo de igual manera, yo les subí allí el material. Les voy a subir el material. Que nada más son 4 preguntas. Y eso está sencillo, sencillo, sencillo. Bueno, vamos a asignar. Bueno, esperen que ahí les aparezca. Este es el documento, la página 71 del libro, y estas son las 4 preguntas que van a resolver. ¿Sí? Aparte de, aquí nos muestran dos casos del doctor Alberto Solís, un cambio radical en su vida y la conversión de vida de Oito. ¿Sí? Entonces, hay 4 preguntas, estas que están aquí, ¿sí? ¿Qué piensa de la actitud ante la vida de estas 2 personas? Explica. En fin, tienen que hacer una interpretación de lectura, ¿sí? Una comprensión de lectura buena para luego responder. Además, les hablé sobre el tema 7, que también ya lo pueden, ¿cómo es? Le dan descargar aquí en los 3 punticos, abrir en una nueva ventana y lo pueden descargar. Esto es lo del tema 7. ¿Sí? Ya eso lo pueden pasar a su cuaderno de manera resumida, en fin. Ahí está el material para que lo tengan para cuando vayamos a hacer el examen final. Entonces, plazo hasta el otro lunes. ¿Listo? De lunes a lunes. Así que compañeros y compañeras, no se atrasen. No se atrasen con las actividades. ¿Entendido? Ok, profe. Bueno, muy bien.